Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Esto es para... Es que este rollo me gusta porque esta tontería me da buen rollo, me hace reírme de mí mismo, me gusta. Bueno, vamos, ahora sí que os vais a reír de verdad con el nombre que tiene esto. Calèche Choier de Parfum. De Hermès. Lo he dicho fatal, lo sé, pero cuando ellos pronuncien bien mi nombre, yo intentaré pronunciar bien el suyo. Y no me da la gana. Bueno, voy a decirle en todo el vídeo esta Hermès, porque para que el traductor se vuelva loco, pues prefiero decir esta Hermès. Y seguramente hasta lo entenderá mal esto. Venga, vamos allá, vamos con esta Hermès, que lleva las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Gracias a Cristina. Aldeidos, Nerolí, Cidra y Bergamota en la salida. Iris, rosa de mayo, rosa de damasco, jazmín, lirio de los valles. Y no sé lo que me falta. Me da igual. Iris, no sé si lo he dicho. Paso al corazón, al fondo. Es que son muchas y mi cabeza no da para más y tengo memoria de pez. Sándalo, musgo, vetiver y cedro en el fondo. Veamos, hay muchísima gente que sí, es cierto, porque además llevo esta fragancia, la conozco sobradísimamente, lo que pasa que yo no la tenía en colección y a las chicas de la casa tampoco les ha dado nunca por comprarla. ¿Pero por qué? Básicamente pues porque tiene mucho sustento en aldehídos y a pesar de lo que sí que es cierto que pueda decir la gente que se parece a Chanel número 5, ni flores. No es igual, no es parecido. La gente ve aldehídos y se piensa que todo esto es como Chanel número 5, ni muchísimo menos. De verdad, vuelvo a repetirme, lo siento, pero esto es una realidad máxima. Es una fragancia que es otra cosa. Es que Chanel, por ejemplo, no pretende ser chispeante y no pretende ser limpia ni jabonosa. Esta sí. Y es que no son iguales, de verdad, o sea, vamos a olvidarnos. Vamos a olvidarnos porque es que ni flores. Ni flores. Esto es muy efervescente, muy chispeante, con mucha vida. Y dentro de todo eso, sí que tenemos un compendio que es algodonoso, jabonoso, pulcro. Eso es, no tanto en cuanto como algodón, sí como a pulcritud de jabón. Es más como un jabón francés, un jabón británico, aunque los franceses se van a repuntar con lo que estoy diciendo, pero es más un jabón. Huele más a algo jabonoso, que no algodonoso. Ahí mi rectificación. Bueno, pues aquí vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante unos 45 minutos, 1 hora. Sí, lo puedo alargar perfectamente a 1 hora sin que me tiemble el pulso, que luego se va a ir retrayendo poquito a poco en el transcurso de 10 horas, porque a mí el rendimiento que me da esta Calèche es muy bestia. Me rinde brutal, me rinde mucho, o sea, es de esto que se me queda muy bien fijada como una garrapata a la pelleja, o sea, el rendimiento es buenísimo. ¿Lo podría utilizar hoy por hoy un chico? Sí, lo puede utilizar por un chico porque este tipo de perfume, de idea de concepto, está muy metido también dentro de lo que sería la perfumería nicho. Estamos hablando de un perfume que fue creado en el año 1999, si mal no recuerdo. Tiene ya unos cuantos añicos, pero da tú la casualidad, mira tú por dónde, que en la perfumería nicho hay un montonazo, y no tan nicho, hay un montón de perfumes así, con esta efervescencia, esta chispa y el rollito de jabón. Y lo tenemos. Sin que además podáis perder un atisbo de masculinidad, que no estéis deconstruidos, ni muchísimo menos. O sea, es todo chulo. Guapísimo para un tío también. Y además para ponértelo en el día a día y muy after gym. Muy after gym, muy para el gimnasio. Hombre, a una señora se lo puede poner dentro de otros contextos sin que les tiemble el pulso, pero yo lo veo también, además Calèche la veo como una fragancia mucho más del día a día, más para patear ciudad, muy de city, muy de city, o sea, de verdad es muy metropolitana. Es muy cosmopolita, esa es la palabra, no metropolitana, es cosmopolita. Muy de estar para arriba, para abajo, por los Madriles, por los Barcelonas, por los Valladolides, por las Cartagenas, vais por las Murcias, todo esto así, venga, vamos a trotar. Muy amazona del siglo XXI, pues así,
A pesar de que esto tiene más años ya que Cascoporro. No, Cascoporro no, se llama Matusalén. Cascoporro es cantidad. Esto huele muy rico, ¿eh? Cristinica, tu machote te va a comer el cuello siempre que te la lleves puesta. Que esto es una ricura, ¿eh? Y yo me la podría... Ah, también el secante, el ligeramente amarillento, ¿eh? Ligeramente amarillento. Ojo con la aplicación y hacerlo separadicas o separadicos. Porque está muy rica, ¿eh? Me parece que me voy a hacer yo con una unidad. Y lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Esto es para tener una unidad. Lo digo de verdad, ¿eh? Riquísima. Sigo. Súper chispeante, como ya estaba diciendo en la salida, con todo el mogollón de cítricos y los aldehídos que yo tampoco considero que sean igual de invasivos, ni muchísimo menos que un Chanel número 5. Es que ahí también hay diferencia. Los aldehídos de Chanel número 5 sí son invasivos. Este no. No. Nanay de la Conchimbamba. Están muy bien controlados por los cítricos que lleva. Un gustazo. Además no te pica la nariz tampoco cuando te lo aplicas. Es otra cosa. No tiene nada que ver. Y luego con respecto al corazón, el iris está, pero no es un iris atalcaete ni nada de eso. Es más la recreación olfativa de una flor, porque creo que realmente, a pesar de que sí que lleva dos texturas de rosa diferente en el corazón, no huele tanto a rosa como podéis pensar. Realmente a lo que huele es a esa pasada de lirio de los valles, que es el protagonista del corazón. No es la rosa. Las rosas están muy moduladas. Es que es un gustazo. ¿Cómo huele este lirio de los valles que te caes de culo y te rompen la nuca? Porque si te caes pa'lante, te rompes los dientes. ¡Qué gustazo de lirio de los valles! Y no es la rosa. Sí, la rosa está de acuerdo, pero no es tampoco ese trayazo de rosa como en otros perfumes que he dicho. Es que lleva rosa, es que huele muchísimo a rosa. Uf, cuidado porque os puede doler hasta incluso la cabeza. Que no. Lirio de los valles. Tener presente el lirio de los valles. La rosa sí tiene esa textura, pero no, que no es ni la protagonista tan siquiera. Y la recreación olfativa del iris está todo guapa. Recuerdo que el iris, la flor del iris, no huele. Que todo el tema viene por la parte del rizoma del iris. Todo lo que queramos conseguir con iris, porque venga iris solo, es recreación olfativa. Si queremos ya meterle ahí el rollo, el mollar, tiene que ser con la manteca. Con todo lo que se saca de los extractos del rizoma. Que eso vale un pastizal y te puede costar un huevo y parte del otro. O los dos juntos, quién sabe. Pero aquí, de verdad, vuelvo a repetirme, el lirio de los valles es brutal. Una pequeña consigna con respecto a la flor de azar de naranjo, porque lo que hace también es darle ese sustento de jabón a la fragancia. Evidentemente para realzar también el lirio de los valles. Muy suave, no es algo que podéis decir, no es que lleva ahí la flor de azar de naranjo a tope, que no. Lirio de los valles. Un clásico masculino en el fondo, por eso para que veáis que un hombre se la puede poner. Musgo, sándalo, vetiver y cedro. ¿Qué más? Pues aparte de fijación, clásico masculino. Que no os tiemble el pulso, chicos, para probar esta calés, porque vais a fliparlo, ¿eh? Vais a fliparlo. Directamente, o sea, el tío que pase por el stand y no se eche calés en un secante o en la propia piel para probarlo, es que es tonto. Es que es tonto. Eres tonto si no lo pruebas. Suspendido. Bueno, vamos a ver. Para las novias me gusta. Pero vuelvo a repetir, lo considero muy cosmopolita. Muy de city. Entonces, la novia va a ir súper bien vestida. La gente de las bodas, los invitados van a ir brutales. Porque es brutal en sí, ya de por sí el perfume. Pero creo que le va a faltar consistencia a la novia. El novio si quiere que se la eche, pero yo considero un novio mejor con maderas que no con esto. Pero los invitados es que es súper burbujeante. Es increíble. Mi Cristina qué buen gusto tiene, leche. I love you, Cristina. No es una fragancia madura, ¿eh? Quitaros el rollo de que porque los aldehídos y esto ha sido creado en el año... Uy, que le voy a dar, yo tengo aquí esto. Al año 99, la crema de manos. Al año 99... que estáis equivocados. Es súper actual. Se lo puede poner una persona jovencica, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. O sea, a partir de unos 15 años, que siempre estamos echándole la mano a lo que tienen por ahí los padres, se lo puede poner sin ningún tipo de problema. Mi consejo, evidentemente, ya sabéis que no vaya a la piel, que vaya a la ropa.
y a disfrutarla, de verdad, lo digo en serio. Comportamiento en verano es brutal, en invierno también. En invierno florece y resplandece más que nunca cualquier perfume, es así, pero que el comportamiento con calor es muy bueno. O sea, la gente que viva también en área tropical, esta Hermès Calèche va a sacaros de más de un apuro. Es adictiva, o sea que procurar no llevar la botella encima, sacar viales, porque se presta mucho a la vaporización. Y además es un perfume que persiste. No es un perfume que se desvanezca. Lo estáis oliendo, ¿eh? No es que lo estéis oliendo siempre, pero a nada que os mováis un poco, te llega. O sea, yo es que estoy aquí con el blotter y ya lo estoy oliendo. Es más, yo la llevo aplicada, ¿eh? Yo me la he echado. Y a nada que haces un poco así y mueves un poco de aire, es que te llega perfecto. Llega perfecto. Qué sexy que es. Es muy sexy, no lo puedo evitar. Me encanta. Aprobadísimo, por Dios. Bueno, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, un dislike como una catedral, un insulto y pa'l pozo con la niña asquerosa. Ya lo sabéis más que de sobra. Y luego, por supuesto, 200 euros allá en esos super thanks maravillosos y fantásticos que me vais a mandar por cabeza. El día que pase, a mí me da un tabardillo, pero no va a pasar. O sea, yo estoy tranquilo. Y además, lo tengo claro. Lo tengo más claro que el agua. Activar las campanas para recibir los avisos. Suscribiros, pero activar las campanas. Y efectivamente, hombre, si os da la gana, yo no voy a forzar a nadie, darle al like y escribir comentarios. Fundamental para posicionar el canal. Este canal solamente funciona con búsquedas relacionadas con los productos. No funciona por vídeos sugeridos. Tan solo sugiere un 8% del total de las visualizaciones mensuales. Con lo cual, vuestra ayuda es crucial para poder posicionar el canal muchísimo más, que parece que está estancado. Va bien, pero podría ir bastante mejor si hicierais lo propio y me echaríais una mano, pero vamos, que no os lo podéis ni imaginar. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, pichurrines y pichurrinas míos. Ba-ba-da-ba-ba.